Estamos de regreso, gracias. Comenzamos la entrevista con la embajadora Milena Mayorga y en definitiva una agenda bastante apretada que ha tenido, que arranca con el acompañamiento que hace, embajadora, con un grupo de congresistas que llegaron al país. Inclusive vi unas imágenes en las que usted compartió en la Cancillería de la República junto a la canciller Alexandra Gil Tinoco para poder recibir esta delegación. ¿Qué podemos concluir de lo que hicieron los congresistas acá, embajador? Bueno, es una delegación bipartidista que tenía como finalidad visitar nuestra región, la región norte de Centroamérica, y las fechas que estaban para El Salvador era justo el 5, el 4 y el 5, y como sabemos tuvimos que hacer muchas gestiones y la embajada americana aquí también hizo la gestión para moverla, esa reunión, y que fuera al inicio de la semana pasada, día lunes. Entonces nosotros como gobierno abrimos Cancillería, los recibimos, tuvimos una reunión de diversos temas y esta delegación estaba encabezada por el congresista Lu Correa, quien es de California, tiene origen hispano, creo que entiende muy bien la situación de nuestros pueblos, sí, de las necesidades, porque se expulsó a tantos salvadoreños durante 30 años, como las condiciones que teníamos como país los empujaba a partir. Y fíjate que yo en el Día del Salvadoreño en Estados Unidos, es que ya es como una tradición, sí, es una fecha que es establecida en el calendario cívico. Sí, claro. Por eso se celebra en diferentes ciudades. Hice un video para mandarles mis muestras de consideración, de estima, y mencionaba que realmente ningún salvadoreño se quiere ir o se va feliz si es por causas, primeramente de su seguridad o porque no ha conseguido cómo obtener pan para su familia. Así que creo que ellos se identifican mucho cuando nosotros reconocemos que El Salvador, el Estado de El Salvador, durante 30 años no les dio las condiciones para irse, y que ahora, en 3 años del gobierno, una de las causas de la migración principal era la inseguridad. Entonces, si estamos viendo que apenas hace 14 meses, o no menos, yo diría 13 meses, fue que se le pudo dar todos los recursos del plan territorial al presidente Nayib Bukele, y se empezó realmente a contar con aquel equipo necesario y sobre todo para poderlo implementar en sus diferentes fases. Entonces, estamos viendo ahora que la gente está viniendo a su país, no solamente a pasear. Esta ha sido una temporada alta, todo lo que es el tema de vacaciones de verano. Estamos viendo que se ha aumentado el ingreso, incluso vía aérea, en un error de 40%. Esto quiere decir pues que estamos recibiendo bastantes aviones que vienen con turistas, y que nuestra red de todo lo que es la cadena de hoteles y de cuartos en Airbnb está a su máximo, están a su máxima agotados, capacidad, llenos a su máxima capacidad. Sí. Y esto es debido a que, primero, acuérdate que aquí es cuestión de que los familiares se comunican y ya les pueden decir, mira, ya en la colonia está más tranquilo, ya nos podemos movilizar a cualquier hora, podemos salir a tomar el cafecito ahí con los vecinos sin sentirse asediados por las pandillas. Y ahora existe también una motivación para venir a invertir. Y esto no te lo digo yo, me lo dicen muy seguido mucha gente que tiene proyectos que quizás había tenido ahí en su corazón hacerlo y que no habían visto el momento, y hoy es el momento. Y son múltiples proyectos los que nosotros nos damos cuenta, Natán, porque hay otros que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, esta delegación tenía la finalidad de venir a percibir cómo está El Salvador, a poder hablar con diferentes instancias y por supuesto con el gobierno para saber qué es lo que estamos haciendo. Y algo muy puntual es que a ellos les interesa mucho promover las inversiones. El famoso nearshoring, traerse, muchas gracias, las diferentes industrias que están en Asia a nuestros países. Y además nos preguntaban que si nos interesaba que se abriera el CAFTA, cosa que la posición de El Salvador es que no. Estamos bien con el CAFTA y lo que queremos nada más es utilizarlo más. No necesitamos
ninguna reforma a nuestro Tratado de Libre Comercio. Sí, lo que necesitamos es una agenda de promoción para que atraigamos a estas delegaciones a la región. Bueno, si quieren mandar algún mensaje, preguntarle a la embajadora Mayorga, 7861-9808 es el teléfono de WhatsApp. El presidente de la República destacaba que Google había actualizado datos de la movilidad en cuanto comenzaban las vacaciones de agosto, y decía el presidente que el turismo interno crecerá aún más de lo que esperábamos, y también se hacía ver que en el caso del turismo interno, la Organización Mundial del Turismo estaba viendo cómo estaba volviendo a la normalidad el tema de la inversión en turismo, que son noticias definitivamente de cualquier punto de vista buenas, embajador. Claro, porque se dinamiza toda la economía. Además de eso, estamos viendo que se recuperó el 46% del turismo en los niveles antes de la pandemia. Claro. Y lo que tú decías, las reservas de vuelos en este verano aumentaron casi el 20%. Y sobre todo el tiempo de estadía en el país se ha alargado hasta 12 días. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que 12 días que vienen los turistas que están comprando, necesitan transporte, necesitan hospedaje, necesitan ir a comer. Entonces, es una cadena de productividad excelente. El turismo de Estados Unidos y de Canadá ha aumentado más del 60%. Y esto creo que es positivísimo porque ya tenemos diferentes líneas aéreas que vienen, vuelos directos, que es una de las cosas cuando me preguntan, ¿hay vuelo directo? Tenemos vuelos directos a las principales ciudades. Desde varias ciudades. De los Estados Unidos. Y algunas de las cifras, 65,000 personas, dice que superamos las cifras esperadas de turistas nacionales y extranjeros que visitaron El Salvador en estas vacaciones. Estas son cifras que a todos nos tienen que alegrar. Independientemente, creo que si El Salvador prospera, si El Salvador produce alternativas para que tú puedas trabajar, quedarte en este país, cualquier familia lo va a hacer. Entonces, mientras más turistas vengamos, van a haber más oportunidades y vamos a seguir trabajando por eso. El Salvador ya tiene un rostro distinto. Hoy por la mañana nos comentaba una turista que vino con sus hijos, que querían sus hijos venir. Ahora en esta nueva realidad no habían venido, decía que habían podido ir al campo de la feria sin acompañamiento, sino que solo con sus amigos, que eso no se podía hacer antes. Es decir, hay cierto grado de confianza de parte de los ciudadanos por lo que está pasando en el país. Definitivamente todos los problemas no podemos decir que estén resueltos, mas sin embargo pareciera que los salvadoreños radicados en Estados Unidos y en Canadá están volviendo a tener confianza, no de quedarse 1 o 2 días, se están quedando 12, como promedio 12 días, que eso implica definitivamente un beneficio para el dinamismo de la economía en nuestro país. Y otra cosa que quiero recalcar es que no solamente hay un interés de aquellos que tienen raíces salvadoreñas, ¿verdad? Porque hay muchos salvadoreños que perdieron la esperanza de venirse a retirar a su país y siempre decían, bueno, que me entierren donde nací. Pues ahora no, hoy sí se quieren venir a retirar. Sí. Y sabe que aquí están las condiciones, se están trabajando todavía porque todas las condiciones estén en cualquier rincón del país, pero ahora quieren la nacionalidad para sus hijos que nacieron en Estados Unidos y que hoy sí dicen, no, sí que queremos que tengan la nacionalidad salvadoreña. Ahora, por los acercamientos, embajadora, que usted ha tenido, porque me consta que usted visita empresas fundadas por hermanos salvadoreños, ¿cómo ve el clima de inversión? Porque hay 2 rubros que definitivamente he explorado y que creo están muy ávidos a crecer. Es el tema de aquellos salvadoreños que han dedicado toda su vida al trabajo en los Estados Unidos, son ciudadanos y que quieren retirar, pero no confiaban en venir a El Salvador para retirarse. Tal cual usted lo dice, decían, bueno, cuando yo muera quiero que me vayan a enterrar allá a mi pueblo cantón, natal. Claro. Sí, cabal. Pero no, me voy a ir, voy a construir, voy a llevar mis ahorros, voy a construir mi casa aquí en El Salvador
para poder venirme a retirar y a disfrutar de mi retiro en El Salvador. Por todas las razones que sean, por economía, por todo lo demás, porque puede durarle más la pensión. Y el otro rubro es de aquellos empresarios que quieren venir a explorar un clima de inversión en El Salvador. Hay una encuesta de la CEPAL que quizás hace alrededor de 2 años que se elaboró, porque yo estaba recién juramentada como embajadora y lo mencioné. De cada 10 salvadoreños, 5 querían retornar, ya sea a retirarse o a invertir. Te apuesto que 2 años después vuelven a hacer esta encuesta y las cifras van a ser todavía mucho superiores. ¿Por qué? Porque primero, las condiciones se están dando para que vengan a turistear, lo estamos viendo. Sí, las cifras no lo están reflejando. Segundo, también se están presentando las condiciones para invertir. Tenemos conocimiento de más de 100 proyectos solamente de la diáspora que rondan los $400 millones. Y los salvadoreños se están asociando con otros tipos de nacionalidades para traer su capital. No solamente es capital salvadoreño, es capital mixto, es decir, ya sea con un estadounidense o con otro, digamos, de otra ciudadanía latinoamericana, etcétera. Y de todo tipo de inversiones. Te estoy hablando de construcción, te estoy hablando, digamos, de hotelería, es decir, es sin fin, es más, hasta camaroneras, plantas de energía solar, lo que se te imagine. Ahora y vamos a ver todavía muchos más proyectos, estoy segurísimo, y el próximo año, porque ahorita están empezándose a construir varios de estos proyectos. Ahora que de esa inversión que usted habla, entonces ya está garantizada una porción muy significativa de alrededor de los $400 millones. Esos son ya proyectos que pidieron todo nuestro acompañamiento para instalarse, todo lo que es permisos, etcétera. Ya no pasaron de ser promesas a ya un compromiso real, porque ya están en un proceso. Yo acabo de poner en una visita anterior la primera piedra de un hotel resort que es en Playa Maculis, que tiene diferentes fases y ronda los 8 millones. Es decir, no solo vamos a hablar de megaproyectos. Es inversión de la diáspora. Es de, digamos, de una familia donde ella es salvadoreña y él es ecuatoriano. Y esta inversión se puede haber ido a Guayaquil. Sí. ¿Por qué no? Claro. Se vino a El Salvador. Sí. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es darles las facilidades, el acompañamiento. Y hay un tema que yo sí se lo subrayaba a esta delegación, les decía lo complicado que es, y los que viven en Estados Unidos lo saben, trasladar dinero a El Salvador en grandes cantidades, es decir, de tu banco a un banco acá, sí, es complicadísimo. Y eso es donde tenemos nosotros que darles más facilidades, porque, digamos, quieren comprar un terreno o algo y se tarda y tenés que estar esperando 1 mes, 2 meses hasta que te suelten el dinero. Entonces, queremos ver cómo se hacen estos procesos mucho más Había rápidos. Una persona, embajadora, que me escribió muy preocupada porque tenía 2 meses de haber hecho una transferencia a un banco muy reconocido desde un banco allá. Él mostró toda la documentación y todo lo demás y el banco no lo liberaba y era para la compra de una propiedad. ¿Viste? Es lo que te Entonces yo sí creo que, bueno, sin saltarse los controles que se requieren para esto, pero si un salvadoreño es su esfuerzo, quiere invertir, y no es dinero que tienen bajo el colchón, es dinero que tienen en su cuenta de ahorro, que pueden darle un tracking rapidísimo. Que esté en la banca, que esté en la banca estadounidense, pues, sí, y que se puede determinar con claridad su origen. O sea, pero este salvadoreño me decía, Natán, mire, me pasa esto, ayúdeme. Yo hice un par de comentarios en mi programa, me escribió y me dijo, Natán, después de 2 meses y medio, el banco por fin liberó el dinero y vamos a hacer la inversión. Y esos son los acuerdos que se necesitan en la entidad privada, porque es ya no tanto la parte gubernamental, porque yo estaba en conversaciones con el superintendente, sino que son la falta de acuerdos bilaterales entre, por ejemplo, un banco de los grandes aquí en El Salvador con otro de los grandes en Estados Unidos. Y por eso es que he elevado este tipo de problemáticas al más alto nivel. Incluso con el Partnership de Centroamérica yo le dije, ¿querés ver más flujo de inversiones? Trabaja tú desde la posición que tienen ustedes y la influencia que tienen con la banca. Un banco de los grandes de Estados Unidos que haga una alianza con un banco grande de El Salvador, va a ser mucho más fácil ese flujo
de capital, sobre todo aquella remesa que ahora está pasando a ser de consumo a una remesa de inversión. Comprobadísimo. Se está viendo un cambio como nunca antes. Y esto quiere decir que hay más confianza y que se está mandando más dinero para proyectos en específico. Bueno, hay un sector muy reducido de la sociedad salvadoreña, y lo voy a dejar planteado para irnos a la pausa, que, bueno, todavía siguen criticando. Hay una cantidad importante, la gran mayoría de los salvadoreños, que sí están viendo cambios, transformaciones. Hoy mismo hacíamos el análisis de que el 2022 se perfila a ser el año menos violento, hablando del tema de homicidios, en los últimos 200 años de república. O sea, la contundencia que eso implica. Y el impacto que va a tener. Entonces, definitivamente son cosas buenas, pero que todavía algunos sectores en el país no los terminan de entender. Hay que hablar de esto. Bueno, existieron algunas reacciones también, embajadora, porque estos congresistas se reunieron con representantes de la sociedad civil. Yo quisiera una reacción suya respecto a precisamente esto que significa, en definitiva, el reunirse con un sector. Y no con algo que represente. Eso ¿verdad? Quiero que analicemos, y democráticamente porque para muchos representativo. Debieron buscar también la embajada otros sectores que balancearan un poco los conceptos que se virtieron en esta reunión. Ya lo he dicho yo, parece como que son los que lideran la oposición, y eso no es la función de una embajada. Bueno, pausa, regresamos. Estamos de regreso y seguimos conversando con la embajadora Milena Mayorga. Está con nosotros completamente en vivo aquí en Las Cosas Como Son Radio, en la poderosa YSKL. Bueno, en las fotografías que circularon en la reunión que sostuvieron, aparte de, por supuesto, reunirse con la canciller Alexandra Gil Tinoco y usted que estuvo ahí presente y otros funcionarios de la Cancillería, se podía observar a Javier Castro, director ejecutivo de FUSADES, también a la señora Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, César Castro Faguaga, periodista y expresidente de la Asociación Periodista de El Salvador y, bueno, gerente general de esta revista denominada como Factum, Celina Sola, cofundadora y presidente de Glasswing, entre otros representantes de la sociedad civil. Bueno, también estuvieron algunos personeros de la empresa privada, como Carlos Calleja, el señor Regalado, Claudia Ibáñez de la Cámara de Comercio ANCHAM, entre otros, Eduardo Cader, presidente de la Asociación de Industriales, y Atanasio Cader, de un representante de una empresa. Bueno, había mucha expectativa respecto a esta reunión para poder verdaderamente establecer si estos nombres que he mencionado son representantes de la sociedad salvadoreña en su conjunto, embajador. Sí, bueno, yo creo que es algo que yo les he manifestado, no ahorita, en diversas ocasiones. Yo estuve invitada a festejar el 4 de julio en la embajada y realmente en Estados Unidos les manifesté al Departamento de Estado, solo oposición había. Es decir, éramos 4 personas de este gobierno y de ahí no había más nada que gente de oposición. Creo que la embajada se debe de abrir y escuchar todas las voces. Debe de hacer mejor, digamos, convocatorias en donde se puedan tener como una democracia la representatividad del verdadero sentir del pueblo, porque es que ya hay mucha de la gente que estaba ahí que representa nada más los grupos de poder que perdieron precisamente y que estaban estos 2 partidos políticos durante 30 años representándolos, porque muchas veces yo dije de los diputados corporativos y era muy obvio cómo representaban a cada sector de la empresa privada, pero sobre todo creo que lo más importante es que vean que las condiciones han cambiado, es decir, el mapa político es diferente y tienen que trabajar con todos los actores que hoy en día están tomando las decisiones, pero también hay una representatividad del pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño ha votado en 2 ocasiones y ha sido un voto masivo en apoyo al presidente y en apoyo a nuevas ideas. Entonces, llamemos a otras voces, escuchemos otras organizaciones, escuchemos a la verdadera sociedad civil y vamos a seguir insistiendo hasta que podamos ver que realmente sea representativo, porque algunos de los nombres que me has mencionado
encabezan la oposición. Y realmente Pero cuando usted les pregunta, embajadora, niegan ser parte de la oposición. Pero desde que estaba la ex embajadora Mains, se les decía que prácticamente parecían que eran los que lideraban la oposición. Y ese no es el rol de una embajada. Eso no es realmente escuchar a todos, trabajar con todos, es decir, facilitar las condiciones para que las relaciones diplomáticas realmente se lleven a cabo de la mejor forma posible. Y creo que es algo en lo que vamos a seguir insistiendo. Hay muchos voceros, hay otros actores políticos, incluso empresariales, que te pueden dar otra perspectiva de los cambios que se están dando en El Salvador. Y si no, pues hay que irse como algo tan fácil como es Google, y el presidente lo mostraba, y vean la facilidad de la movilidad que hoy sí tienen los salvadoreños en el país por las condiciones dadas según las políticas de seguridad o políticas económicas que el presidente Bukele está implementando. Usted ha insistido, bueno, de hecho fue público, usted lo hizo público, la reunión que sostuvo con el presidente POTUS, con el presidente Biden en la Casa Blanca, la plática en la que usted prácticamente se mantuvo es en el hecho de que El Salvador tiene derecho a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación. Eso es un... ¿Por qué eso es un tema de discusión? Que no debería. Pregunto, porque... No debería de ser un tema en discusión, pero al final creo que, y sobre todo se ha dado mucho más marcado en esta administración, en donde ves realmente una línea injerencista, y no solamente en El Salvador, Guatemala, también Honduras. En sus primeros meses veíamos cómo ya el canciller le decía, digamos, a la embajadora allá en Honduras, ¿verdad?, acerca del respeto con el que se les ha recibido y con el que se quiere trabajar. Entonces es un tema donde preocupa, porque al final los países estamos para ver cómo las relaciones, y que son relaciones históricas. En El Salvador ha acompañado a Estados Unidos en muchas cosas, incluso en contingentes en Irak, en Mali, y que en temas de seguridad aquí tenemos, tú sabes, el centro monitoreo en El Salvador. Con Southcom se trabaja excelentemente, con muchas de las agencias de Estados Unidos trabajamos bien. Entonces el tema político es al final en donde no nos hemos podido poner de acuerdo, y espero, porque ya esta semana está por venir la nueva encargada de negocios, que por cierto han tenido varios y con todas hemos trabajado, pero viene la nueva encargada de negocios que ya se va a instalar en el país para esperar al embajador nominado. Sí, correcto. La antesala al arribo del embajador William Duncan será precisamente el arribo de la nueva encargada de negocios. Por cierto, embajadora, una muy airada forma de interrogarle por parte de dos congresistas, especialmente cuando él va precisamente a mostrar sus capacidades para poder venir a El Salvador. ¿Por qué? Uno de ellos como que no tiene bien la información, porque simplemente puede llamar a Southcom o puede hablar con el Departamento de Defensa y le van a decir qué bien estamos trabajando el tema de seguridad en el país. Entonces, la verdad es que la información que le están dando al senador para tener esas posturas no es la adecuada, no es la verdadera. ¿A Bob Menéndez? No, a otro de los que estaban interrogando. Al otro. Y al final, Bob Menéndez sí ha estado en una agenda desde el principio. Él es latino, conoce también el sentir de los hispanos, pero al final tiene su ADN, ¿verdad?, político, demócrata. Y por otra parte creo que es muy importante que realmente se empapen bien del sentir de El Salvador, de los cambios que se están dando, de las estadísticas que estamos teniendo. Pero al final el que venga como el máximo representante, que es el embajador, él conoce El Salvador, él sabe que somos la cifra menor en la frontera sur. Dijo 6% cuando es ni siquiera 5%. Y es decir, y conoce que tiene que trabajar bajo el principio de respeto.
y lo dijo y lo manifestó. Tienen que venir a velar porque nosotros hemos compartido por años con Estados Unidos nuestros valores. Tenemos muchos valores democráticos que compartimos. Sí. Sin embargo, creo que la postura de venir a querer mandar, eso ya son otros tiempos. Son otros tiempos y creo que eso va a marcar una relación que sea diferente. Ellos saben que tienen que tener un abordaje distinto. Bueno, esta misma semana que recién pasó nos sorprendía ver análisis de algunos economistas. Bueno, análisis serios, pues, ¿verdad? Tratando de ser objetivos y lo menos sesgados posible, como el análisis de el doctor Carlos Acevedo al advertir que el país está de alguna manera complicado, sí, pero por una deuda que no la generó el gobierno del presidente Nayib Bukele. Decía él que estamos hasta el 2050, vamos a estar hasta el 2050 pagando deuda que generó Flores, Saca, Funes y Sánchez Serén. Y lo que más llamaba la atención es que 20,000 millones de dólares adquiridos durante estos gobiernos es deuda que va a tener. ¿A dónde están? Pero es deuda que además va a tener que pagar el gobierno del presidente. Sí, porque si adquirís Bukele. deuda y estás viendo los resultados, digamos, en infraestructura, ves los resultados, vale la pena porque al final es progreso, al final te hace un dinamismo por cada dólar que invierte el gobierno, se triplica en inversión privada y a veces, ¿verdad? Al final es necesario recurrir a endeudarse, pero cuando tú estás viendo que tenés hospitales, escuelas, pero las escuelas en El Salvador en condiciones muy lamentables. Los hospitales se tuvieron que cambiar todas las camas de los años 60. O sea, al final el dinero estaba yendo a parar quién sabe a dónde. Y ejemplo perfecto es la presa El Chaparral. Algo que nos tuvo que haber costado 250 millones al Estado salvadoreño va a costar alrededor de 700 millones de dólares. Es triste, es de verdad, es donde tú te das a ver, donde tú ves cómo la corrupción en este país nos pasó una factura alrededor de 37 mil millones de dólares. Y por eso 2 presidentes se murieron ya señalados de corrupción. Uno anda huyendo de la justicia, que es de Arena, y otros 2 del FMLN están asilados en Nicaragua, señalados también por actos de corrupción. Estos son los 30 años que heredamos, pero el Estado salvadoreño tiene que pagar responsablemente y la estrategia que tiene el presidente Nayib Bukele es brillante. Es brillante y creo que lo que nos va a hacer es que podamos nosotros demostrar sanidad en nuestras finanzas. Sí, bueno, vamos a la pausa. Tenemos un par de temas todavía que abordar con la señora embajadora 242. Última pausa, regresamos de inmediato, no nos cambie. Eso y vamos a ir ya precisamente a la recta final de la plática que estamos teniendo esta tarde con la señora embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, en Washington, la licenciada Milena Mayorga. El tema creo que nos va a ocupar en estos minutos que nos resta es sin duda alguna los avances que El Salvador ha tenido en materia de combate a la violencia, la criminalidad, el todavía conocer de algunas voces que se oponen, embajadora, amén de que pues existen las herramientas legales, pero también la legitimidad de la gente, porque la gente está respaldando mayormente que se implementara el régimen de excepción. Y bueno, hoy platicaba por la mañana en Las Cosas Como Son, plataformas digitales, con Ricardo Sosa, criminólogo, y él con contundencia establecía que se atreve a decir ya que el 2022 se convertirá en el año con menos violencia homicida en los últimos 200 años de historia de nuestro país. Digo, son ahí cosas... sí podemos hablar de una verdadera independencia, porque es una verdadera libertad, que es lo que nos merecemos los salvadoreños. El poder no tener miedo de equivocarte de una colonia. Y es trágico para los jóvenes. Sí, era definitivamente. Y que ahora tengamos la sumatoria de 200 días sin homicidios.
esto es inédito. Claro. Y que ya no sea motivo la inseguridad o la falta de oportunidades que te hagan migrar, porque no es fácil, es como volver a nacer en otra nación, tenés que aprender el idioma, tenés que acostumbrarte a su comida, una nueva cultura totalmente. Entonces, que la gente se vaya es porque es un derecho y porque tal vez por aspiraciones personales o familiares, pero no por una obligación, no porque te expulsa el Estado. Y precisamente hemos visto como se han cambiado las cifras. Hay cifras en el último mes que estaba el profesor Sánchez Serén al mando, eran alrededor de 16,000 salvadoreños llegando a la frontera sur. Hoy ese dato está a la mitad y hemos logrado pasar y atravesar 2 crisis. La primera, la del COVID, que al final cerrar una economía, pero no faltó la comida en los hogares de los salvadoreños, los incentivos económicos y en el proceso de apertura el acompañamiento a las empresas pequeñas, medianas, a la gran empresa. Creo que fue un abordaje idóneo para que no viéramos tanto el impacto, y ahora también con la crisis de combustible debido a la guerra estamos sintiendo en el mundo entero una inflación que sin duda pues obviamente se puede percibir, pero El Salvador, y como el presidente está audaz, se adelanta a tomar algunas medidas para que nosotros no sintiéramos tanto el impacto. Creo que al final el tema de seguridad era necesario abordarlo. Si tú te recuerdas, no fue como una promesa de campaña, pero sí sorprendió desde que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tomó el control bajo el plan Control Territorial, y ya podemos ver los resultados después de varios años, de los 3 años que tiene el presidente. El tema de la seguridad o del combate del flagelo que el pueblo salvadoreño había sufrido y había estado sufriendo, debería de ser un concurso de todas las fuerzas vivas. Es decir, le conviene a toda la sociedad salvadoreña que esto se combata. Hasta la gran empresa que ya tenía en planilla un cierto monto para que sus camiones pudieran entrar a las colonias y pasaba la extorsión. Pero ¿por qué es que no se ha podido unificar el país alrededor de esto? Porque hay voces diciendo que hay violación de derechos humanos, que hay abusos, que hay esto. Bueno, yo estuve en esta semana, ¿verdad?, de agosto con varios empresarios y de la gran empresa, y realmente sí pueden percibir ya en sus rutas, digamos, en todo lo que es la cadena de suministro, un cambio. Si antes hasta te mataban a los motoristas, es decir, era sumamente peligroso. Mire, por cierto, conversaba con Juan Pablo Álvarez de la empresa Copat, y decía que en general en el sector transporte se había dejado de pagar ya con régimen de excepción el 75% de las extorsiones que pagaba el sector transporte. Imagínate. Más o menos unos 28 millones de dólares se había dejado de pagar de 35 millones de dólares que se le entregaban en concepto de extorsión a los grupos criminales. Por eso pregunto, ¿por qué le ha costado tanto desde su juicio de valor a la oposición política entender? Es que hay un grupo de poder, que digamos, una cúpula, ¿verdad? El status quo aquí en El Salvador, que antes mandaba, que tenían sus diputados representantes ahí en la asamblea y que les dictaban cómo querían las leyes, o tenían los ministros de economía a su disposición, o el ministro de obras públicas, y se estaban lucrando del Estado. Hoy ha cambiado, entonces por supuesto que vas a tener a un sector enojado, pero cuando tú hablas de la gran mayoría, que es el pueblo salvadoreño, y más que nunca sí se está gobernando para las bases, es decir, la base de la pirámide de la sociedad, no para la oligarquía. Hoy se está legislando, se están implementando desde los diversos ministerios diferentes planes para la mayoría de la gente, que es la que al final puso al presidente Nayib Bukele, y él le está respondiendo a ellos. Embajadora, ¿cómo ve el ánimo de la diáspora para poder participar activamente en las elecciones del 2024? Porque hoy sí va a ser una elección en donde van a poder ellos tener ese derecho cumplido. Pues yo me alegro muchísimo, porque desde que estaba como diputada en la Asamblea Legislativa yo los recibía, les daba mi firma, insistía mucho en que se les acompañara con el voto en el exterior, cuando jamás me imaginé que luego iba a estar yo con ellos en Estados Unidos. Fue una punta de lanza suya, sí, ¿verdad? Celebrando este derecho, porque al final son salvadoreños,
No importa dónde estés, no perdés tus derechos, no hay salvadoreños de primera ni segunda categoría y que ahora sí se les esté facilitando, porque podrían decir que sí había voto en el exterior, pero era ridículo el gran proceso que tenían que hacer para votar. Ahora se está buscando una modalidad en donde se puede implementar fácil y se les dé participación. Y no solamente eso para votar, sino que también se puedan ellos, lanzar en alguna candidatura como un diputado que representa una nueva circunscripción en el exterior. Y yo me alegro, porque creo que es una reivindicación de los derechos de nuestros hermanos por el mundo que nunca se han olvidado de El Salvador, que antes solo se veían o se les tomaba en cuenta por sus remesas o porque también se iban en gira para poder financiar sus campañas, pero cuando querían venir ellos a pedir algo no se les otorgaba, pero ni un derecho. Y ahora sí, yo me alegro muchísimo y ya estamos en las expectativas para lanzar esas campañas de educación para poder decirles cómo va a ser la modalidad del voto. Tenemos 25 consulados, quizás vamos a aperturar unos 3 más a final de año, pero creo que hay que entender, por ejemplo, cómo es Estados Unidos y su distancia. Estamos hablando también de Canadá, las grandes distancias que tendrían que recorrer para llegar a un consulado. Por eso es importante que se tomen en consideración todas estas características para que puedan dar una resolución que sea la más práctica para que ellos puedan realmente votar, que es un derecho de todos salvadoreños. Bueno, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral urgían a los diputados a definir ya el mecanismo, porque se hablaba de voto electrónico, también del voto postal, y sí se necesita primero por los recursos. ¿Usted cuál cree que sería más idóneo, embajadora? Fíjate por lo que yo creo, yo estuviera a favor del voto electrónico 1000 veces por lo de las distancias, porque conozco cómo es. El tema del voto con postal un teléfono podría también implementarse, pero creo que al final, si el voto electrónico va a generar una duda, entonces no es necesario. Es decir, hagámoslo entonces de la forma tradicional, porque lo que se necesita es que ellos voten y que su voto realmente no vaya a causar ninguna duda. Y me imagino también el porcentaje que va a estar a favor del presidente Bukele, de Nuevas Ideas, como ya lo han manifestado en múltiples ocasiones, en diferentes, ellos se han unido para mandarle señales de afecto y de apoyo al presidente Bukele. Y hay encuestas como encuestas de Ciesca que lo respaldan. ¿Se queda usted todavía hasta el jueves, embajadora? Sí. ¿Tiene todavía reuniones en el país? Tenemos mañana la donación de un aparato. Bueno, hoy voy para Ilopango, que me alegra muchísimo ver cómo Villavela le está cambiando también el rostro a Ilopango. Es un alcalde muy innovador y estamos viendo temas de cooperación. Y el día de mañana estaré en el Hospital Bloom donando un aparato para niños con cáncer de una hermana salvadoreña que es altruista y que lo está dando. Es un aporte familiar. Así que pues aplaudo este tipo de iniciativas y me alegra mucho que la pueda acompañar. Se va usted el jueves porque tiene compromiso el lunes, un gran evento que va a tener, ¿verdad? No sé si se puede adelantar algo, es que se va a suscribir un convenio muy importante con el Estado de Maryland. Con el Estado de Maryland. Nosotros hemos tenido una gran cercanía y una agenda muy buena de trabajo entre la Embajada y el Estado de Maryland, el gobernador Hogan, y al final sabemos que vienen elecciones y lo que queremos es la continuidad y por eso se va a suscribir este hermanamiento con todas las áreas en las que hemos estado trabajando y vamos a continuar trabajando independientemente de quién llegue a administrar esa gobernación. Nuestro acercamiento también ha sido muy importante a nivel de gobernadores porque son autoridades estatales que son muy influenciadas y son economías grandes, la de Virginia, en Texas, por ejemplo, y más. Así que también trabajamos bastante con la ciudad. Muchos salvadoreños en Maryland, ¿verdad? Muchísimos salvadoreños en Maryland, en Virginia, en DC. Así que realmente yo creo que ahí están comiendo los senadores, y están escuchando los salvadoreños. Muy bien. Espero que los escuchen bien. Gracias, embajadora, por hacer el tiempo para estar aquí en La Poderosa y SKL en Las Cosas Como Son Radio. Muchas gracias.